Vamos a ver el práctico de audición, que la verdad que se los había prometido y nunca más lo subí, así que bueno, nos había quedado pendiente. Sepan entender que yo no trabajo de esto, subo los videos con toda la mejor onda del mundo como para darle una mano a quien necesite, pero bueno, a veces se puede complicar el tema de los tiempos. Todo esto lleva muchísimo tiempo, el hacer la diapositiva, el grabar los videos, en el editarlos. Y bueno, a veces no es fácil, pero bueno, como se los había prometido, lo prometido es deuda, así que acá está, arranquemos. Bien, vamos a hablar sobre el sistema auditivo. El sistema auditivo se especializa en la detección de estímulos sonoros, pero a ver, ¿qué es el sonido? El sonido son moléculas de aire que se comprimen y se descomprimen, las cuales estas ondas de aire que se van a generar me van a producir lo que son ondas de presión que se van a trasladar en el espacio. Aparte, el sonido tiene la característica de que está constituido por dos variables, que son la frecuencia, por un lado, a lo que llamamos como la frecuencia del sonido, y por otro lado tenemos lo que es la intensidad del sonido. La frecuencia son los números de ciclos por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de ondas de sonido que se generan por segundo, y esta se va a medir en hertz. Gracias a esta variable se puede clasificar a los sonidos en graves y agudos. Y no solo eso, sino que también me va a permitir determinar lo que llamamos como espectro audible, el cual en el ser humano este espectro audible es de unos 20 a 20.000 Hz. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es este espectro audible. El espectro audible me está hablando justamente de lo que es un rango de frecuencias que el ser humano puede detectar. Es decir, que nosotros podemos detectar sonidos cuya frecuencia se encuentra dentro de este intervalo de frecuencias que dijimos que iba desde 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Acá tenemos representado lo que sería el campo auditivo humano, que va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Entonces, nosotros podemos reconocer sonidos dentro de estas frecuencias, pero eso no quiere decir que sean las únicas. ¿Vieron que siempre dicen que los perros escuchan más que los seres humanos? Por ahí, no sé, nosotros estamos sentados en casa, nuestro perro de la nada se para y se empieza a ladrar y nosotros no escuchamos nada y decimos, ¿a este qué le pasa? Bueno, la cosa es que no es que el perro esté escuchando o viendo algo paranormal que está en nuestra casa, sino que simplemente tiene un rango de frecuencia que es distinto al rango de frecuencia que tenemos nosotros. El de los perros y los gatos va desde unos 40 Hz, vamos a suponer, que se ve acá en verde representado, va desde los 40 Hz a los 40.000 Hz. Lo que nos muestra este rango de frecuencia que tiene el perro es que justamente este escucha frecuencias que nosotros no somos capaces de escuchar, porque fíjense cómo es mucho mayor al que nosotros tenemos. Nuestro rango de frecuencia entonces nos indica cuáles son las frecuencias de sonido que nosotros somos capaces de escuchar. Y este rango de frecuencia es igual para los individuos de una misma especie, o sea, todos los seres humanos tenemos el mismo rango de frecuencias. Fíjense en la imagen cómo cada especie tiene un espectro audible diferente, lo que significa que, por ejemplo, los delfines pueden escuchar un rango de frecuencias mucho mayor al nuestro. Miren qué largo que es el rango de frecuencia del delfín. Mientras que por otro lado, por ejemplo, los elefantes, ¿sí? Tienen un rango de frecuencia que en realidad es similar al nuestro en cuanto a su longitud, en cuanto al rango de frecuencias que se representa, pero a ver, si se fijan, el rango de frecuencias que escuchan los elefantes es mucho más bajo al que nosotros podemos escuchar, ¿sí? La otra variable que constituía a lo que es el sonido es la intensidad de este. La intensidad del sonido es el volumen que tiene, es decir, cuanto más amplia, o sea, más alta sea una onda sonora, más fuerte va a ser el sonido y viceversa. Esta intensidad del sonido se va a medir en decibeles, ¿sí? Y la intensidad del sonido lo que me permite es determinar lo que llamamos como umbral auditivo, que este umbral auditivo en el ser humano es de 20 a 120 decibeles.
Cuando nosotros superamos los 120 decibeles con un sonido determinado, nos encontramos frente a lo que llamamos como un umbral doloroso, o sea que cualquier sonido que se encuentre por encima de los 120 decibeles, lo que nos va a generar es dolor. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre lo que es la estructura del oído. El oído está conformado por tres regiones, ¿sí? A las cuales llamamos el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? El oído externo, junto con lo que es el oído medio, conforman lo que llamamos como vía aérea o laberinto aéreo, mientras que por otro lado, el oído interno forma lo que llamamos como vía ósea o laberinto óseo. El oído externo se va a extender desde lo que es el pabellón auricular, ¿sí? hasta la membrana timpánica. Está conformado por el pabellón auricular y el conducto o canal auditivo externo. El pabellón auricular permite la captación del sonido y su conducción al conducto auditivo externo. Por otro lado, el conducto auditivo externo se va a encargar de amplificar la onda sonora, o sea, la onda de presión, unas 30 a 100 veces. Este conducto también contiene lo que son las glándulas sebáceas, que son las cuales van a producir cera para proteger al oído. Por lo tanto, la función que tiene el oído externo es recoger las ondas auditivas, las capta, las conduce al conducto auditivo externo, las concentra en la membrana timpánica y amplifica la presión de las ondas sonoras. Ahora, por otro lado, el oído medio se extiende desde la membrana timpánica, que está acá representada, hasta lo que es la ventana oval. El oído medio también es llamado caja timpánica. Esta caja timpánica contiene la membrana timpánica y los tres huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo va a articular con lo que es la membrana timpánica y con el yunque. El yunque va a articular con lo que es el martillo y con el estribo. Y por último tenemos el estribo que va a articular con el yunque por un lado y con la ventana oval por el otro. De esta manera se conforma entonces una cadena de huesecillos en la caja timpánica que se extiende desde la membrana timpánica hasta la ventana oval, lo cual esto me va a permitir, o sea, va a dar el pasaje del sonido hacia la cóclea, que esta cóclea forma parte de lo que es el oído interno. La caja timpánica tiene la particularidad de que se encuentra comunicada con la rinofaringe. Esta comunicación se da por medio de lo que es la trompa de Eustaquio. Esta trompa sirve para igualar la presión del oído medio con la presión atmosférica, para que así la presión a ambos lados de la membrana timpánica se iguale y esto me permite que ésta vibre mejor, o sea, que haya una mejor vibración de la membrana timpánica. Por otro lado, podríamos decir que la función del oído medio entonces es amplificar el sonido de modo que las ondas sonoras, que son aire, puedan transmitirse a un medio líquido que se encuentra contenido dentro de lo que es el oído interno. También tiene la función de proteger al oído interno frente a sonidos que son de muy alta intensidad, disminuyendo la amplitud que tienen estos. Por último, tenemos lo que es el oído interno. El oído interno está conformado por lo que es el laberinto, del cual vamos a tener lo que es un laberinto anterior, conformado por lo que es la cóclea o caracol, por esta forma espiralada que tiene, se lo denomina de esta manera. Y después tenemos lo que es un laberinto posterior, que está conformado por lo que es el aparato vestibular. El aparato vestibular a su vez va a estar conformado por lo que es el vestíbulo, en donde en el interior del vestíbulo contenemos lo que es el utrículo y el sáculo, y después por otro lado el aparato vestibular está conformado por lo que son los conductos semicirculares, de los cuales tenemos tres conductos semicirculares, un conducto semicircular anterior, un conducto semicircular posterior y un conducto semicircular lateral, los cuales estos conductos semicirculares nacen del utrículo del vestíbulo. El aparato vestibular en su conjunto va a tener como función la propiocepción de la cabeza, es decir, su posición y sus movimientos que realiza. Este no va a estar relacionado con la audición, pero al estar en íntima relación con la cóclea, que sí tiene funciones relacionadas a la audición, alteraciones en uno de ellos puede terminar generando alteraciones en el otro. Por otro lado, dijimos que en el interior del oído encontrábamos lo que era la cóclea,
que dijimos que estaba así relacionada a lo que era la audición. En el interior de la cóclea tenemos una estructura que es sumamente importante, al cual denominamos como órgano de Corti. El órgano de Corti es el transductor del sonido, es decir, que transforma la energía sonora, o sea, las ondas sonoras, en energía eléctrica. Que esta energía eléctrica tiene la característica de que puede viajar por las fibras nerviosas y así llegar al sistema nervioso central, en donde se va a codificar a esta información. Algo que también es importante aclarar sobre este laberinto es que, como dijimos, lo podíamos dividir en un laberinto anterior que estaba conformado por lo que era la cóclea o caracol, y por otro lado también teníamos lo que era el laberinto posterior conformado por lo que es el aparato vestibular. Ahora, a este laberinto también lo vamos a poder dividir en lo que llamamos como el laberinto óseo externo, que en esta imagen está representado en violeta, y un laberinto membranoso interno, que en esta imagen está representado en color celeste. Como ven, el laberinto membranoso está contenido dentro del laberinto óseo y que tanto lo que sería la porción vestibular como la porción auditiva coclear contienen una porción interna que sería membranosa y una porción externa que sería ósea, ¿sí? Ahora vamos a ir mencionando cada una de las estructuras que conforman a lo que sería el laberinto, por eso no nos detengamos tanto en esto. Vamos a ver un poco más a fondo lo que es el tema de la cóclea. La cóclea es una estructura que es espiralada, ¿sí? Que esta tiene la característica que desenrollada me va a formar lo que va a ser un tubo, que es el que vemos acá representado o acá abajo también. Esta va a estar conformada internamente por lo que son tres conductos o rampas. Por un lado tenemos lo que es la rampa vestibular, por otro lado tenemos la rampa media o conducto coclear y por otro lado tenemos lo que es la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica van a estar conectadas al final de ellas por lo que se denomina como helicotrema, que sería esta porción de acá en donde se comunica una rampa con la otra. Ambas tienen en su interior lo que sería la perilinfa. La perilinfa es un líquido que tiene una composición similar a la de los líquidos extracelulares, o sea, está conformada por altas concentraciones de sodio. Ahora, entre la rampa vestibular y la rampa timpánica encontramos lo que llamamos como rampa media o conducto coclear. Este conducto no se comunica con ninguna de las otras dos rampas y tiene endolinfa en su interior. Esta endolinfa también es un líquido que está conformado por altas concentraciones de potasio que provienen de la estría vascularis que tapiza la cara lateral de la rampa media, ¿sí? Esta rampa media o conducto coclear va a ser la que va a contener lo que es el órgano de Corti, ¿sí? Ahora, estas rampas que mencionamos van a estar separadas entre sí por membranas. Acá vemos como la rampa vestibular va a estar separada de la rampa media o lo que llamamos también como conducto coclear por lo que es la membrana de Reisner. Mientras que por otro lado, el conducto coclear se separa de lo que es la rampa timpánica por medio de lo que es la membrana basilar. Sobre la membrana basilar, que es esta que tenemos acá, en la rampa media vamos a encontrar apoyado lo que es el órgano de Corti. El órgano de Corti dijimos que era el órgano receptor de la audición, ya que es quien se va a encargar de transformar el estímulo mecánico en un estímulo eléctrico, o sea, genera lo que sería el mecanismo de transducción de la señal. Ahora, este órgano de Corti va a estar conformado por una estructura bastante particular. Fíjense cómo acá tenemos lo que sería acá la forma de la cóclea de forma espiralada, con los tres conductos contenidos en su interior, que dijimos que se formaba como un tubo alargado, y que en este vamos a tener lo que es una rampa vestibular, un conducto coclear o rampa media, en donde encontrábamos lo que era el órgano de Corti, y una rampa timpánica, que la rampa vestibular estaba separado del conducto coclear por la membrana de Reisner, el conducto coclear estaba separado de la rampa timpánica por lo que era la membrana basilar, en donde estaba apoyado el órgano de Corti. O sea, acá se puede ver muy bien
cómo es que realmente se ubican estos tres conductos en el conducto coclear. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería el órgano de Corti y cuáles son las funciones que éste tiene. El órgano de Corti está formado por dos tipos celulares. Las células ciliadas internas, que son estas que vemos por acá, y las células ciliadas externas. Las células ciliadas internas son las células receptoras, o sea, son las encargadas de captar el sonido. Tienen un polo apical y un polo basal. El polo apical está conformado por una gran cantidad de estereocilios, los cuales estos estereocilios tienen diferentes alturas y se encuentran ordenados de forma creciente, o sea, de menor a mayor. Ven como acá vemos que hay uno que tiene menos altura, este tiene más, este tiene más, este tiene más, hasta llegar a uno que es el más alto de todos los estereocilios. El más largo de estos estereocilios tiene un nombre particular y se lo denomina quinocilio. Todos estos estereocilios que se encuentran en el polo apical de la célula ciliada interna están unidos entre sí. Esto me permite que cuando uno de estos estereocilios se mueva, los otros, como están unidos a este que se va a mover, también se muevan. Entonces se mueven todos al mismo tiempo. Por otro lado, vamos a tener que estos estereocilios se van a encontrar bañados en endolinfa y van a estar en contacto con lo que llamamos como membrana tectórica, que ahora la vamos a ver más adelante y vamos a ver para qué sirve. Ahora, esta endolinfa, ¿por qué está en contacto con esta endolinfa? Dijimos que lo que era el órgano de Corti estaba apoyado sobre lo que era la membrana basilar y está bañado justamente por el líquido que contiene lo que es la rampa media o conducto coclear, que el líquido justamente que contiene esta rampa media o conducto coclear es la endolinfa. Ahora, en su polo basal, nosotros vamos a tener que, por el polo basal de estas células ciliadas internas, este va a estar en contacto con lo que sería la perilinfa, o sea, está bañado en perilinfa. Esta perilinfa está contenida dentro de lo que es la rampa timpánica. También la teníamos en lo que era la rampa vestibular, pero obviamente si nosotros tenemos el órgano de Corti apoyado sobre la membrana basilar, el polo basal de estas células va a estar en contacto con lo que sería la perilinfa de la rampa timpánica, ¿sí? Bueno, a su vez también va a contactar este polo basal de las células ciliadas internas con lo que van a ser las fibras del nervio auditivo, o sea, las fibras del octavo par craneal, ¿sí? Por otro lado, las células ciliadas externas dijimos que formaban parte también de lo que era el órgano de Corti y que estas células tienen la característica de que son miocontráctiles, están conformadas por actina y miosina. Por esta razón, estas células ciliadas externas tienen la capacidad de poder contraerse. Entonces, estas células cumplen con una función de principalmente amplificar el sonido. Como se puede ver en la imagen, por cada célula ciliada interna vamos a tener tres células ciliadas externas. O sea, hay un predominio de células ciliadas externas por sobre las internas a nivel de lo que es el órgano de Corti. Pero a ver, hasta acá nosotros vimos únicamente la anatomía del oído. Pero ¿cómo es que se produce el mecanismo de transducción de un estímulo mecánico, el cual es la onda sonora, a un estímulo eléctrico a nivel de lo que es el órgano de Corti? Bueno, para entender cómo es que esto pasa, el haber visto la anatomía primero nos va a ayudar un montón. Primero, vamos a tener que el sonido va a ingresar por el conducto auditivo externo y va a llegar a nivel de lo que es la membrana timpánica, a la cual va a hacer vibrar. Esta vibración en la membrana timpánica se transmite a la cadena de huesecillos de la caja timpánica en el oído medio. De esta manera, gracias al movimiento de estos huesecillos, se va a transmitir el estímulo sonoro a lo que es la ventana oval, con la cual contactaba lo que era el estribo. A continuación de la ventana oval vamos a tener la rampa vestibular, que es esta que vemos acá. El empuje del estribo sobre la ventana oval va a producir el movimiento de la perilinfa que está contenida dentro de la rampa vestibular, la cual se conecta con la rampa timpánica por medio del helicotrema. Por lo tanto, miren cómo es el movimiento acá de lo que es la perilinfa. Entonces, volvemos, que se me pasó la diapositiva.
La perilinfa se mueve por la rampa vestibular y pasa por el helicotrema. Para transmitirse se estimula la rampa timpánica y al transmitirse a la rampa timpánica, que también contiene perilinfa en su interior, este aumento de la presión, ¿qué ocurre con esto? Va a hacer vibrar a lo que es la membrana basilar. Esta membrana basilar, ¿se acuerdan que dijimos que se encontraba separando la rampa timpánica del conducto coclear? Sobre esta membrana basilar también dijimos que se encontraba apoyado lo que era el órgano de Corti. Ahora, ¿qué pasa con esta vibración? Esta vibración hace que los cilios de las células ciliadas del órgano de Corti contacten con la membrana tectoria, que se acuerdan que se encontraba por encima del órgano de Corti. ¿Se acuerdan? Esta era la membrana tectoria, acá tenemos los cilios, estas son las células ciliadas y estas contactaban con la membrana tectoria. Y de esta manera entonces lo que se va a generar es que al contactar los cilios con la membrana tectoria, dada la vibración de la membrana basilar, estos cilios se van a movilizar, generando entonces la despolarización de las células ciliadas. Además, también la rampa timpánica va a terminar a nivel de lo que es la ventana redonda, la cual va a vibrar en contra de la ventana oval, restableciendo las presiones de líquido y disipando de esta manera lo que es el estímulo que llega a nivel de lo que sería el oído interno. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento de los cilios en las células ciliadas? ¿Sí? Vamos a verlo más en detalle todavía. Los movimientos de los cilios de las células ciliadas van a producir cambios en el potencial de membrana de estas células. ¿Se acuerdan que dijimos que las células ciliadas estaban conformadas en su polo apical por estos estereocilios y que estos estereocilios estaban ordenados de forma creciente, del más corto al más largo, y que el más largo de estos lo denominábamos quinocilio? Bueno, dependiendo hacia dónde se desplacen estos estereocilios, la célula ciliada puede despolarizarse o hiperpolarizarse. Cuando el desplazamiento de los estereocilios es hacia el estereocilio más alto, o sea, hacia el quinocilio, se va a producir la despolarización de la célula. Mientras que si el desplazamiento de los estereocilios es hacia los más cortos, o sea, hacia el lado contrario, se va a producir la hiperpolarización de las células ciliadas. ¿Pero por qué esto ocurre de esta manera? A ver, esto va a pasar porque a nivel de lo que es el polo apical de las células ciliadas, ¿sí? En los estereocilios, tenemos canales de potasio. Estos canales de potasio se van a encontrar unidos entre sí, creo que se pueden ver acá, por medio de miofilamentos. En el reposo, ¿sí? Estos canales de potasio se van a encontrar cerrados. Al abrirse los canales de potasio, el ion empieza a ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cilios se desplazan hacia el lado del quinocilio, se va a generar la apertura de canales de potasio, dada la tracción que estos miofilamentos me van a generar en las compuertas de los canales, generando así la apertura de estos. Al abrirse los canales de potasio, el ion ¿qué va a hacer? Va a empezar a ingresar en grandes concentraciones al interior de la célula ciliada por su gradiente electroquímico, ya que justamente este ion potasio va a encontrarse mucho más concentrado en el extracelular que en el intracelular. Esto se debe justamente a que los estereocilios, como ya dijimos, van a estar sumergidos en la endolinfa del conducto coclear, la cual dijimos que contenía altas concentraciones de potasio. Por esto este ingresa masivamente al interior de la célula ciliada por su gradiente electroquímico cuando se abren estos canales. De esta forma, dado el ingreso de potasio al interior de la célula se va a despolarizar y la despolarización de la célula me va a generar la apertura de canales de calcio sensibles al voltaje. Estos canales de calcio sensibles al voltaje me van a permitir el ingreso de calcio al interior de la célula y este calcio es necesario para la liberación de vesículas sinápticas que están contenidas en el interior de estas, que acá en la imagen la vemos representadas en verde. Entonces miren cómo el potasio entra, activa canales de calcio voltaje dependientes, el calcio ingresa a la célula y estimula las vesículas sinápticas para que éstas sean exocitadas y de esta manera se libere el contenido de estas que tenemos justamente glutamato en su interior. Todo este mecanismo de liberación de vesículas en estas células es el mismo que describimos en el video de sinapsis. Bueno, entonces, dijimos que estas vesículas contenían glutamato en su interior. El glutamato liberado va a actuar sobre
receptores que están presentes en las fibras aferentes del nervio auditivo, induciendo así la generación de potenciales de acción a nivel de este. Transmitiendo así, ¿qué pasa? La señal se va a transmitir, la señal que esta inicialmente era una señal mecánica, se transmite siendo una señal de tipo eléctrica que va a poder viajar al sistema nervioso central y ser codificada justamente, que era lo que estábamos buscando. Cuando nosotros tenemos que los cilios se desplazan en el sentido contrario, las células ciliadas dijimos que se hiperpolarizaban, lo cual genera que se cierren los canales de potasio y que tampoco se produzca, por lo tanto, la apertura de los canales de calcio, por lo que entonces en este caso no se libera glutamato. Cuanto mayor es la intensidad de un estímulo, mayor es el desplazamiento de los cilios, mayor va a ser la liberación de glutamato y en consecuencia mayor va a ser la frecuencia de potenciales de acción a nivel de lo que es el nervio auditivo. ¿Sí? Pero a ver, hasta acá hablamos de lo que son las células ciliadas internas, o sea, las células receptoras del estímulo, ¿sí? Las que generaban este mecanismo de transducción que me convertía en un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico. Pero ¿qué pasa con las células ciliadas externas que tenían una función diferente? Bueno, en el caso de las células ciliadas externas, cuando llega la onda sonora, de la misma manera que fue descripta anteriormente, va a hacer vibrar a la membrana basilar, los cilios de las células ciliadas externas, al igual que los de las internas, van a chocar contra la membrana tectoria y por la entrada de potasio estas células también se van a despolarizar, pero a diferencia de las células ciliadas internas, las externas al despolarizarse se van a contraer. ¿Se acuerdan que dijimos que estas contenían actina y miosina, que les permitía esta función de contracción al recibir el estímulo? Estas células ciliadas externas están ancladas a células de sostén que están presentes sobre la membrana basilar. Entonces, cuando se contraen, permiten que la membrana basilar vibre con mayor intensidad y de esta manera las células ciliadas externas funcionan como un amplificador coclear, o sea, generan una amplificación de lo que es la señal sonora. Hablemos un poco sobre lo que es la tonotopía. Este es un tema importante. La vía auditiva se va a organizar tonotópicamente. La tonotopía es una organización topográfica de los sonidos en las diferentes estaciones que conforman la vía auditiva. Esto fundamentalmente se va a dar a nivel de lo que es la membrana basilar, o sea, es decir, que las diferentes frecuencias de sonido van a generar la vibración de un sitio específico de la membrana basilar. Esto se debe a que la membrana basilar es más ancha y flexible en su extremo apical y más estrecha y rígida en lo que sería el extremo basal de ella. En el dibujo, ¿sí? que vemos acá en la diapositiva, está representada lo que sería la cóclea en forma estirada y esta estructura que vemos rayada corresponde a lo que sería la membrana basilar, ¿sí? Que también está estirada, obviamente, ¿no? Fíjense cómo en la membrana basilar se ven representadas lo que son diferentes frecuencias de sonido. Estas frecuencias de sonido, o sea, me están indicando justamente que a esta determinada frecuencia que vemos acá, la membrana va a vibrar en este sitio en particular. O sea, se ven representados los sitios específicos de vibración de la membrana basilar para cada frecuencia de sonido. En esta diapositiva vamos a ver que también tenemos representada lo que es la membrana basilar y vemos que en el extremo apical, o sea, en el ápice, es más ancha y flexible, mientras que en su extremo basal o base de la membrana basilar va a ser más estrecha y más rígida. A ver, la base de la membrana basilar, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá, va a responder a sonidos de mayor frecuencia, o sea, a sonidos que sean agudos de hasta 20.000 Hz. Por otro lado, lo que sería el ápice de la membrana basilar va a responder a sonidos de menor frecuencia, o sea, sonidos graves de hasta 20 Hz. Pasemos a la siguiente diapositiva para que lo vean mejor. Acá vemos que, bueno, tenemos la membrana basilar, ¿sí? Que está enrollada, como normalmente está, conformando este caracol, esta espiral, junto con la cóclea. Y podemos observar que en esta imagen vamos a ver cómo se divide tonotópicamente. Fíjense cómo se expresan las frecuencias de sonido a lo largo de la membrana basilar y se puede ver en la base las frecuencias más altas de hasta 20.000 Hz, ¿sí?
Miren cómo acá se representan, mientras que por otro lado, a medida que se va acercando al ápice, las frecuencias de sonido van a ir bajando, pudiendo encontrar a nivel del ápice la vibración de la membrana en respuesta a sonidos de menor frecuencia, o sea, a esos sonidos graves que son de 20 Hz. ¿Sí? Acá se ve totalmente representado lo que yo les indiqué, pero en su forma que sería normal, digamos. Si lo pensamos, la longitud de cada uno de los segmentos de la membrana basilar va a ser inversa a la frecuencia, de modo que, o sea, en la base donde encontramos pequeñas longitudes, se puede percibir sonidos de alta frecuencia, porque esta parte de la membrana puede vibrar a mayor frecuencia, mientras que en el ápice vibran los sonidos de menor frecuencia. En la región más cercana a lo que es la base también tenemos fibras de colágeno que le van a otorgar mayor rigidez a la membrana basilar. La rigidez justamente es directamente proporcional a la frecuencia, es decir, que a mayor rigidez va a haber mayor frecuencia. El movimiento de la membrana basilar va a comenzar siempre en la base de la misma, en donde se van a captar entonces a las ondas que van a tener una mayor frecuencia, es decir, los sonidos agudos. Y luego este movimiento lo que va a hacer es ir desplazándose a lo largo de la membrana basilar, se va a ir propagando hacia lo que es la zona del ápice, en donde se va a captar entonces los sonidos o las ondas de menor frecuencia, es decir, aquellos sonidos que son más graves. Entonces, como dijimos, teníamos lo que era un estímulo que se generaba a nivel de lo que eran las células ciliadas internas, en donde se generaba la apertura de canales de potasio cuando éstas se activaban por el estímulo sonoro, que estos canales de potasio al abrirse entonces permitían el ingreso de potasio al interior de la célula, lo cual despolarizaba la célula y se generaba la activación de canales de calcio voltaje dependientes, los cuales permitían el ingreso de calcio al interior de la célula, estimulando la liberación de vesículas sinápticas que contenían glutamato en su interior, y de esta manera este glutamato que iba a ser liberado iba a estimular a los receptores presentes en las fibras aferentes del nervio auditivo, los cuales tenían contacto con lo que era el polo basal de la célula ciliada interna. De esta manera entonces se iba a estimular estas fibras aferentes, generando potenciales de acción y transmitiendo de esta manera una señal que inicialmente era mecánica en una señal eléctrica. Pero a ver, ¿qué ocurre después de esto? Para entender qué es lo que ocurre, vamos a tener que hablar de lo que es la vía auditiva. Como toda vía sensorial, va a comenzar con lo que es el receptor. El receptor de la vía auditiva ya lo conocemos, es el órgano de Corti, que está en el interior de lo que es el conducto coclear, en el oído interno. A partir de este se va a producir todo este mecanismo que acabamos de mencionar, en donde termina por estimularse a lo que serían los receptores presentes en las fibras aferentes del nervio auditivo, que correspondería a lo que sería la prolongación periférica de la primera neurona de la vía. Esta primera neurona de la vía sabemos que es una neurona de tipo pseudomonopolar, ¿sí? Sería esta que vemos representada acá. La cual, esta neurona de tipo pseudomonopolar, contiene un soma que se va a encontrar ubicado a nivel de lo que es el ganglio espiral. Este ganglio espiral también es denominado como ganglio de Corti. De este va a salir una prolongación periférica, que es la que llega a las células ciliadas internas del órgano de Corti y recibe el estímulo proveniente de estas. Y a lo largo de esta prolongación periférica se va a llevar esta información a lo que es el ganglio espiral, del cual sale una prolongación central que forma la porción coclear del octavo par craneal. Esta prolongación central va a ingresar en el tronco del encéfalo para hacer sinapsis con la segunda neurona. La prolongación central sería esta que vemos acá. El soma de la segunda neurona se encuentra a nivel de la protuberancia en los núcleos cocleares ipsilaterales, o sea, del mismo lado. Estos núcleos cocleares se dividen en dos regiones, una región dorsal y una región ventral. Las neuronas de estos núcleos van a dar origen a diferentes vías ascendentes. Las neuronas del núcleo coclear se van a proyectar tanto de forma homolateral, o sea, ascendiendo del mismo lado, como también contralateral, decruzando a nivel de la línea media en busca de lo que sería la tercera neurona de la vía. Gracias a esta proyección tanto homolateral como contralateral de lo que sería el axón de la segunda neurona, cuando se observa
se observa una pérdida auditiva de tipo unilateral, sabemos que debemos buscar las lesiones en regiones que sean inferiores a estos núcleos, ya que las lesiones unilaterales de la vía auditiva por encima de los núcleos cocleares no van a producir sordera, ¿sí? El cuerpo de nuestra tercera neurona de la vía se va a encontrar presente en el complejo olivar superior, que es este que vemos acá. Este complejo olivar superior cumple con la función de la localización del sonido y está dividido en dos porciones, una porción medial y una porción lateral. Las neuronas del complejo olivar superior lateral van a ser estimuladas de manera homolateral, mientras que las neuronas del complejo olivar superior medial van a ser estimuladas tanto de manera homolateral como contralateral. Algunos de los axones de la tercera neurona que emergen del complejo olivar superior lateral van a estimular a las neuronas del cuerpo trapezoide, las cuales van a inhibir a la oliva contralateral que no recibió el estímulo sonoro o que lo recibió de una manera más atenuada. Ahora vamos a ver por qué se produce esto, pero continuamos con el resto de la vía antes. El resto de los axones de la tercera neurona se van a proyectar hacia la cuarta neurona, la cual su soma se ubica en el tubérculo cuadrigémino inferior. A este también se lo puede denominar como colículo inferior. Y de ahí se va a proyectar hacia lo que sería la quinta neurona de la vía, que su soma va a estar ubicado a nivel de lo que es el cuerpo geniculado medial del tálamo. Es importante que sepan que este es el cuerpo geniculado medial del tálamo. Y después el axón de esta se va a proyectar hacia la corteza auditiva primaria. Esta corteza auditiva primaria está ubicada en el lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior, en el área 41 y 42 de Brodmann. Es importante saber que debido a la extensa representación de la audición en la corteza, la lesión a nivel de esta no va a producir alteraciones importantes de la percepción del sonido, pero sí se van a generar alteraciones en cuanto a lo que sería la localización del sonido en el espacio. Por otro lado, también es importante saber que la corteza auditiva secundaria se encuentra rodeando lo que es la primaria y participa en procesos complejos del procesado de la información sonora. Ahora, ¿para qué nuestra vía auditiva se desvía a nivel de la tercera neurona para estimular al cuerpo trapezoide? Que yo les dije que esto lo íbamos a ver más adelante. Para entender esto vamos a hablar de la función biauricular de la vía auditiva. Vieron que si nosotros vamos caminando por la calle y escuchamos el ladrido de un perro que se está acercando y que viene corriendo, por ejemplo, hacia nosotros, ladrando, como para venir a atacarnos, digamos, nosotros por más que no veamos a este perro, podemos reconocer de dónde viene ese ladrido y nos podemos dar vueltas hacia el lado de donde viene dirigido ese sonido. Bueno, esto es gracias a la función biauricular de la vía auditiva, que es esto que tenemos representado en esta diapositiva. Gracias a esta función biauricular de la vía auditiva, cuando una persona, por ejemplo, se le tapan los ojos o los tiene cerrados, esta persona puede reconocer de dónde vienen los estímulos sonoros. La función biauricular va a estar a cargo de lo que es el complejo olivar superior. El complejo olivar superior dijimos que estaba dividido en un complejo olivar superior medial y un complejo olivar superior lateral. Acá lo tenemos representado. Esto sería lo que sería nuestro oído derecho y esto sería nuestro oído izquierdo. Acá tenemos la oliva superior medial derecha y oliva superior lateral derecha. Y después acá tenemos lo que sería la oliva superior lateral izquierda y la oliva superior medial izquierda. O sea, sería todo en cuanto a nuestro oído derecho y nuestro oído izquierdo. Entonces, el complejo olivar superior medial dijimos que estaba estimulado tanto de manera homolateral, como vemos acá representado, como también de manera contralateral. Esta estimulación proviene justamente de lo que son los núcleos cocleares. Por otro lado, el complejo olivar superior lateral va a estar estimulado únicamente de forma homolateral, por parte de lo que son los núcleos cocleares también. Algunos de los axones que salen del complejo olivar superior lateral van a estimular a las neuronas que se encuentran presentes a nivel de lo que es el cuerpo trapezoide. Este cuerpo trapezoide a su vez se encarga de inhibir a la oliva contralateral, que es aquella la que recibió el estímulo con menor intensidad. Vean cómo acá esta inhibe a esta oliva contralateral, suponiendo que nuestro oído derecho fue el que recibió mayor intensidad del sonido,
el cuerpo trapezoide va a inhibir a la oliva superior lateral del lado izquierdo. Si el oído izquierdo es el que recibió la mayor intensidad de sonido, el proceso sería al revés. Nuestra oliva superior lateral izquierda estaría estimulando al cuerpo trapezoide y el cuerpo trapezoide estaría inhibiendo a nuestra oliva superior lateral del lado derecho que recibió menor estímulo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo recibo un estímulo y lo capto más que nada a través de lo que es mi oído derecho. Yo voy a tener que mi primera neurona del oído derecho, que es la que tenemos acá representada, lo va a captar con mayor intensidad ese sonido, lo que va a generar la estimulación de lo que son mis núcleos cocleares del lado derecho. Estos núcleos cocleares del lado derecho van a estimular homolateralmente a mi oliva superior medial derecha y contralateralmente a mi oliva superior medial izquierda. ¿Sí? Pero también mis núcleos cocleares que reciben mayor estímulo van a generar la estimulación de mi complejo olivar superior lateral de forma homolateral. O sea, en este caso del lado derecho. Se estimula mi oliva superior lateral del lado derecho. Este complejo olivar superior lateral del lado derecho, que es el que recibió en este caso el mayor estímulo, va a generar colaterales que se dirigen hacia las neuronas del cuerpo trapezoide, las cuales estas neuronas del cuerpo trapezoide van a enviar axones que van a generar la inhibición de mi complejo olivar superior lateral izquierdo, es decir, en este caso el contralateral al que recibió el mayor estímulo. De esta manera yo recibo una menor cantidad de estímulo de mi oído izquierdo, ya que va a estar inhibido en parte por lo que es el cuerpo trapezoide. En cambio, mi parte derecha, al no estar inhibida, va a recibir o va a transmitir una mayor cantidad de estímulo. De esta forma, entonces, toda esta vía va a continuar hacia arriba hasta llegar a corteza, entonces mi cerebro entiende que el estímulo es mayoritariamente captado del lado derecho y no tanto del lado izquierdo. Y así yo puedo discernir de qué parte del espacio yo recibo ese estímulo, o sea, la localización que tiene este estímulo. A pesar de que, por ejemplo, yo tenga los ojos tapados y no esté viendo de dónde se está generando el estímulo sonoro particularmente. Yo sé que esto parece muy complicado, mi recomendación para que ustedes lo puedan entender y lo puedan razonar es que se hagan el dibujo, que continúen la vía para arriba, para abajo, que lo relacionen con todo lo que vimos anteriormente en el video y lo van a sacar. Parece difícil, pero una vez que se entiende, se van a dar cuenta que es súper fácil, que no es complicado como parece. Vamos a seguir. Ahora hablemos un poco sobre lo que son los reflejos. Más específicamente, hablemos de lo que es el reflejo estapedial. El reflejo estapedial se va a producir cuando nos encontramos ante estímulos que son muy intensos. Este se va a activar justamente para proteger al oído de un posible daño coclear. En el oído medio nosotros tenemos dos pequeños músculos que son sumamente importantes para este reflejo, que son el músculo tensor del tímpano, el cual está inervado por ramas del quinto par craneal, o sea, el nervio trigémino, y por otro lado tenemos lo que es el músculo estapedio, que este también es llamado músculo del estribo, y está inervado por ramas del séptimo par craneal o nervio facial. Según la bibliografía de donde lean, algunos consideran que parte de este reflejo se pueden considerar a estos dos músculos y en otros, en otra bibliografía, dicen que el único músculo que forma parte de este reflejo es el músculo estapedio. Ustedes háganle caso a la bibliografía de donde lean, como siempre, lo que diga su bibliografía es ley, pero bueno, les aviso para que ustedes sepan que depende de dónde lo lean, pueden encontrar cualquiera de los dos. Yo puse los dos para que ustedes tengan las dos informaciones, los dos datos por si llegan a aparecer en el choice. Sigamos. Entonces, bueno, los ruidos que son muy intensos o durante la propia vocalización van a desencadenar que este reflejo se active y que entonces se produzca lo que es la tensión automática de estos músculos, lo cual genera que los huesecillos que están dentro del oído se van a inmovilizar. Al estar los huesecillos inmovilizados, esto va a reducir la cantidad de energía que podrá ser transmitida hacia la cóclea, protegiendo hacia el oído interno del posible daño ante estímulos muy intensos.
Como todo reflejo, vamos a tener un estímulo, el cual va a ser el sonido muy intenso. También vamos a tener un receptor que recibe este estímulo, el cual va a ser la célula ciliada interna. Por otro lado, nuestra vía aferente está conformada por lo que sería el nervio acústico, o sea, el octavo par craneal. Esta información va a ser llevada a nuestro centro integrador, conformado por lo que son los núcleos cocleares, y luego nuestra vía eferente va a estar conformada por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Esta vía eferente va a llevar esta información al efector, que es el músculo estapedio o el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano, dependiendo de la bibliografía. De esta manera, las células ciliadas internas van a recibir el estímulo sonoro intenso y lo transmiten por medio de la vía eferente, que es el nervio acústico u octavo par craneal. Esta va a llegar a nivel de lo que es nuestro centro integrador, que procesa la información, los cuales son los núcleos cocleares, y de esto sale lo que es nuestra vía eferente, que está conformada por lo que es el nervio facial o séptimo par craneal, hacia nuestro efector, que sería lo que es el músculo estapedio o el músculo tensor del tímpano. Estos efectores, por el estímulo recibido, se van a tensar, generando la inmovilización de los huesecillos. Y de esta manera lo que vamos a hacer es evitar que el estímulo sonoro que podría llegar a generarnos un daño coclear ingrese a nuestro oído. Cuando existen trastornos en estos nervios, se puede producir una parálisis en los músculos que inervan, con lo cual puede generar una sensibilidad dolorosa ante sonidos de intensidad moderada o sonidos de intensidad incluso hasta sumamente baja. A esto se lo denomina como hiperacusia, y es en donde cualquier sonido, que por más poca intensidad que pueda llegar a tener ese sonido, va a terminar generando lo que va a ser un estímulo doloroso para la persona que lo recibe. El otro reflejo que vamos a ver es el sistema aferente o sistema reflejo. A este también se lo conoce como sistema olivo-coclear, o sea, tiene diferentes nombres. Este sistema, al ser activado, se observa una reducción de los potenciales de acción en el nervio auditivo. Este reflejo sirve para mejorar la detección de un sonido, por ejemplo, cuando queremos detectar el sonido de una guitarra o un bajo cuando estamos escuchando una canción. O sea, lo que nos permite este reflejo es detectar un sonido que está enmascarado por una cortina de ruidos. Pero no solo sirve para esto, sino que también sirve para proteger al oído frente a un posible daño coclear ante estímulos muy intensos, controlando la entrada del estímulo auditivo. El efector de este reflejo son las células ciliadas externas. Estas células ciliadas externas, como dijimos, contienen actina y miosina y están unidas a células de sostén de la membrana basilar, y como se pueden contraer, por medio de esta contracción pueden regular la distancia entre la membrana basilar y la membrana tectoria. De esta manera, estas células, al contraerse, van a influir en la resolución de lo que escucho y agudizan mi resolución, permitiendo que yo pueda detectar un sonido particular dentro de una cortina de ruidos. Mientras que por otro lado, su relajación me va a generar el efecto contrario y podría utilizarse como protección para la vía auditiva, evitando lo que sería este posible daño coclear. Bueno, hablemos ahora sobre lo que es el campo audiométrico. El campo audiométrico es el conjunto de sonidos que el oído de una persona puede percibir. O sea, para decirlo de otra manera, podríamos decir que es el conjunto de ondas sonoras que las personas pueden percibir como sonidos. Este campo auditivo va a estar determinado por dos variables que nosotros ya mencionamos anteriormente, que son la intensidad del sonido y la frecuencia del sonido. En este gráfico que tenemos acá representado, nosotros vemos lo que son en las abscisas las diferentes frecuencias de sonido representadas en hertz, mientras que en lo que son las ordenadas vemos lo que son las diferentes intensidades del sonido representadas en decibeles. ¿Se acuerdan que en el principio del video dijimos que las frecuencias de sonido determinaban lo que era el espectro audible del ser humano, el cual iba de 20 Hz hasta los 20.000 Hz? Estos valores los vamos a ver representados en las abscisas, estas que tenemos acá, y como podemos ver, es donde está comprendido este campo audiométrico que queremos describir. Ven que va de los 20.000 Hz hasta los 20 Hz. Entonces, todas las ondas sonoras que tengan una frecuencia menor a 20 Hz son denominados infrasonidos, mientras que por otro lado, todas las ondas sonoras que tengan una frecuencia de sonido que sea mayor a 20.000 Hz son denominados ultrasonidos.
Por otro lado, también dijimos que la intensidad del sonido me permitía determinar lo que era un umbral auditivo, el cual en el oído sano del ser humano suele ser de 20 a 120 decibeles y que todos los sonidos con una intensidad mayor a 120 decibeles me iban a generar dolor. Bien, hasta acá se entendió, ¿no? Ahora viene lo complicado. ¿Cómo es que nosotros trazamos este campo biométrico para un paciente? Bueno, esto es así. Nosotros tenemos un paciente para el cual queremos saber cuál es su campo biométrico. Le vamos a colocar unos auriculares y le pedimos que levante la mano cada vez que escucha algún sonido. Nosotros vamos a decidir qué onda sonora se va a escuchar por medio de esos auriculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo dándole al paciente ondas sonoras de una frecuencia de 20 Hz con una intensidad de 0 decibeles, o sea, sería a nivel de este punto, ¿sí? La persona no va a levantar la mano, lo que quiere decir que no escucha esta onda sonora. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir subiendo la intensidad del sonido. Ahora, en vez de darle 0 decibeles, le paso ondas sonoras al paciente de una frecuencia de 20 Hz, de nuevo, pero ahora que tengan una intensidad de 10 decibeles, o sea, a esta altura que tenemos acá. Si la persona escucha, lo voy a marcar en el gráfico, pero si la persona no escucha, ¿qué hago? Sigo subiendo la intensidad del sonido hasta que la persona levante la mano indicando que puede escuchar esa frecuencia de 20 Hz a una intensidad determinada. Por ejemplo, en este caso, en el gráfico vemos representado que la intensidad a la cual nuestro paciente escucha estos 20 Hz es a una intensidad del sonido de 80-90 decibeles más o menos. Ven que está acá marcado a esta altura. Entonces, este mismo proceso lo voy a hacer para todas las frecuencias de entre 20 y 20.000 Hz, ¿sí? Marcando de esta manera a qué intensidad escucho cada una de las frecuencias. ¿Ven cómo se ve acá? Esta se marca acá, esta se marca acá, esta así, así, así. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que marco todos estos puntos voy a poder unirlos para así formar una curva, que es esta que tenemos acá abajo. Lo que me muestra esta curva es que todas las frecuencias de nuestro espectro audible, a aquellas intensidades que se encuentran por debajo de la curva, la persona no va a poder escuchar. A esta curva la vamos a llamar umbral auditivo y se construye a partir de los valores de intensidad por debajo de los cuales la persona no puede detectar ningún sonido. Si se fijan, la curva nos muestra que a frecuencias de 1 o 2 kilohertz, ¿sí? Por acá, lo que serían 1000 o 2000 Hz respectivamente, las intensidades necesarias para poder detectar estos sonidos son sumamente bajas, ¿no? O sea, necesitamos poca intensidad del sonido para detectar aquellas frecuencias que están comprendidas entre los 1000 y 2000 Hz. Entonces, para detectar frecuencias más altas o más bajas a estas, hará falta mayor intensidad. Bueno, así como se traza esta curva, a la cual nosotros llamamos umbral auditivo, y el cual conforma lo que es el límite inferior de mi campo audiométrico, también podemos indicar un límite superior para este, ¿no? ¿Cómo hacemos este? De la misma manera que hicimos el otro, pero ahora lo que hacemos es subir las intensidades hasta que la persona nos muestre cierta molestia a una intensidad determinada. Y obviamente lo hacemos para cada una de las frecuencias también. Después lo que hacemos es unir todos los puntos y formamos una curva. Esta curva me va a indicar las intensidades de sonido que resultan nocivas para cada frecuencia de sonido. Y es esta que tenemos acá arriba que forma lo que es este límite superior. Entonces, de esta manera nosotros podemos delimitar este espacio contenido entre estas dos curvas, el cual corresponde a nuestro campo auditivo. En el inferior de este tenemos una zona a la cual vamos a llamar zona de conversación, zona de habla, también se la llama, o también se la denomina como zona de la palabra. Esta zona es el área en donde la mayoría de los sonidos producidos durante una conversación pueden ser detectados en un entorno silencioso y a una distancia determinada, ¿sí? Cuando existe un daño a nivel de lo que es el sistema auditivo, se produce una contracción del campo audiométrico, el cual se va a manifestar como un desplazamiento hacia arriba de lo que es el umbral auditivo normal. Esta curva que dijimos que teníamos acá abajo, ¿no? Esto me estaría indicando que las intensidades bajas de sonido ya no pueden ser escuchadas, lo que se conoce como hipoacusia, ¿sí? Vamos a ver más sobre esto. A las hipoacusias podríamos definirlas como una disminución de la capacidad auditiva.
y existen dos tipos de hipoacusias, las hipoacusias de transmisión o también llamadas de conducción, y por otro lado tenemos las hipoacusias de percepción, también llamadas neurosensoriales o sensoriales. La diferencia entre estas dos es de acuerdo a lo que es el sitio en donde se produce la alteración que termina por generarme la hipoacusia. En las hipoacusias de transmisión o de conducción se genera una alteración a nivel de lo que es la vía aérea, por lo que en este tipo de hipoacusias vamos a tener una alteración a nivel del oído externo o a nivel de lo que es el oído medio, o también pueden estar afectados ambos. Este tipo de hipoacusias puede producirse, por ejemplo, por la presencia de lo que es un tapón de cera, lo cual ocluye lo que es el oído externo, pero también puede producirse a causa de una otitis o una otoesclerosis en el oído medio. Estas dos están relacionadas con la restricción del movimiento de los huesecillos, pudiendo ser generado por un estado inflamatorio, por ejemplo, por una infección que puede provenir de la cavidad buconasal, como en el caso de la otitis, o por una rigidez de los huesecillos del oído medio, como ocurre en una otosclerosis. Por otro lado, las hipoacusias de percepción neurosensoriales o también llamadas sensoriales se producen dada una alteración a nivel de lo que es la vía ósea, por lo que en estas vamos a tener una alteración presente a nivel de lo que es el oído interno, pudiendo afectarse, por ejemplo, lo que es la cóclea o el nervio auditivo. Este tipo de hipoacusias puede producirse, por ejemplo, por una alteración a nivel de las células ciliadas del órgano de Corti. Se puede ver afectado lo que son los estereocilios de estas células ciliadas o algunos de los responsables de la transmisión de la información en el oído interno. Si existe lo que es una pérdida auditiva, siempre es de interés evaluar si la alteración se encuentra en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno, ¿sí? Para determinar así qué tipo de hipoacusia está afectando al paciente y para poder identificar dónde se localiza la alteración, lo que se hace es utilizar en la práctica clínica lo que llamamos como acumetrías. Las acumetrías son pruebas auditivas en las cuales se utiliza lo que es un diapasón para poder explorar el funcionamiento del oído. El diapasón es esta estructura que vemos en la imagen representada en azul, ¿sí? De las acumetrías podemos mencionar dos. Estas son la prueba de Rine y la prueba de Weber. Vamos a ver un poco sobre qué se trata cada una. En la prueba de Rine se va a hacer vibrar un diapasón golpeándolo con la mano y luego se lo va a apoyar vibrando en lo que es la apófisis mastoides del paciente, de manera que vemos acá en la imagen, ¿sí? De esta manera el paciente escucha esta vibración a través de lo que es la vía ósea, pudiendo evaluar así la funcionalidad de esta. Le debemos indicar al paciente que nos avise cuándo deja de escuchar levantando la mano. Cuando el paciente levanta la mano, inmediatamente debemos colocarle el diapasón frente a lo que es el conducto auditivo externo, como se ve en esta otra imagen, y el paciente tiene que volver a indicarnos levantando la mano cuando deja de escuchar. De esta manera nosotros podemos evaluar también con esta prueba lo que es la funcionalidad de la vía aérea. En ambas situaciones se debe tomar el tiempo de los diapasones. ¿A qué me refiero con esto? Que uno debe tomar el tiempo desde que la persona comienza a escuchar el ruido hasta que levanta la mano indicando que ya no lo escucha más, tanto cuando evaluamos lo que es la vía ósea como cuando evaluamos la vía aérea. Ahora vamos a ver los posibles resultados que nos pueden indicar esta prueba, ¿no? En una persona normal, ¿sí? Esta va a escuchar el sonido tanto por la vía ósea como por la vía aérea. Pero vamos a poder observar que va a escuchar por más tiempo el sonido del diapasón por lo que es la vía aérea. Esto es porque una persona sana escucha mejor por la vía aérea que por la vía ósea. Dado que en una persona sana las ondas sonoras que ingresan por lo que es la vía aérea enmascaran aquellas que ingresan por lo que es la vía ósea. En una persona sana, cuando el tiempo del diapasón es mayor por vía aérea que por vía ósea, decimos que esta tiene un RINE positivo, ¿sí? O sea, una persona sana sí o sí tiene un RINE positivo, en donde el tiempo del diapasón por vía aérea va a ser mayor que por vía ósea. Entendiendo esto, vamos a ver qué pasa en un paciente que presenta una hipoacusia y yo quiero realizarle la prueba de Rine para ver qué tipo de hipoacusia presenta. En este caso, si nosotros tenemos un paciente que presenta una hipoacusia, por ejemplo, de conducción, en esta dijimos que la alteración estaba en la vía aérea, o sea, en el oído externo, en el oído medio o en ambos, pero no en la vía ósea. Entonces, hacemos el mismo procedimiento con el diapasón que describí antes. Hacemos vibrar el diapasón,
lo colocamos en la apófisis mastoides para poder evaluar la vía ósea, tomamos el tiempo y le pedimos al paciente que nos indique cuándo deja de escuchar la vibración levantando la mano. Una vez que levanta la mano, colocamos el diapasón frente a lo que es el conducto auditivo externo para evaluar lo que es la vía aérea. Y tomamos lo que es el tiempo, pidiéndole nuevamente al paciente justamente que nos indique cuándo deja de escuchar el sonido levantando la mano. Dijimos que en una persona sana lo normal era escuchar más segundos por vía aérea que por vía ósea. Bueno, esto no va a ocurrir porque en este tipo de hipoacusias nosotros tenemos afectada lo que es nuestra vía aérea, lo que genera que la cantidad de segundos que yo escucho por vía aérea sea menor que la que yo escucho por lo que es la vía ósea. Porque, a ver, al estar afectada mi vía aérea, esta no puede enmascarar lo que son las ondas sonoras que ingresan por vía ósea, ¿sí? Entonces se genera que el tiempo del diapasón por vía ósea va a ser mayor que por vía aérea. Como nuestro paciente escucha más por vía ósea que por vía aérea, decimos que este posee un RINE negativo. Y de esta manera podemos indicar que este presenta una hipoacusia de conducción en donde la alteración se encuentra a nivel de la vía aérea, o sea, oído externo, oído medio o ambos. Vamos a ver ahora qué pasa con las hipoacusias de percepción. En estas la alteración estaba a nivel de lo que es la vía ósea, o sea, existe una afección a nivel de lo que es el oído interno. Por ejemplo, puede estar dañada parte de la cóclea, pero sabemos bien que en este tipo de hipoacusias nosotros no vamos a tener la vía aérea afectada, esta va a estar bien. Le realizamos entonces la prueba de RINE al paciente que se presenta a la guardia con hipoacusia y vemos que en este tipo de hipoacusias RINE va a dar positivo, ya que este paciente escucha menos de la vía ósea, pero escucha bien por la vía aérea, lo cual me va a determinar que el paciente posee una hipoacusia de percepción y por lo tanto el problema va a estar a nivel de lo que es el oído interno. Se suele decir que en ese tipo de hipoacusias el paciente presenta un RINE positivo acortado, ya que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, daño en una parte de la cóclea, si nosotros comparamos el tiempo de diapasón de la vía ósea del oído enfermo con el tiempo de diapasón de la vía ósea de un oído sano, el tiempo de diapasón en el oído enfermo va a ser más corto que en el oído sano. Existe un caso en el que puede ocurrir que cuando existe un daño coclear completo en uno de los dos oídos se da lo que se llama como falso negativo, ya que RINE da negativo como en una hipoacusia de conducción, pero en realidad como está afectado lo que es el oído interno, la hipoacusia sabemos que es de percepción y no de conducción. Esto es un dato de color, porque nunca vi que lo tomaran, pero bueno, se los menciono por si les interesa el tema, la verdad a mí me copó. Lo que ustedes sí o sí no pueden dejar de saber es que personas sanas se escuchan mejor por vía aérea que por vía ósea y que en estas el RINE va a dar positivo, que en personas con hipoacusia de conducción RINE va a dar negativo y la persona escucha mejor por vía ósea que por vía aérea. Y por último, que en una hipoacusia de percepción RINE va a dar positivo o también se lo llama como positivo acortado y la persona escucha mejor por vía aérea que por vía ósea, pero menos por vía ósea que un oído sano. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora lo que es la prueba de Weber. La prueba de Weber permite observar la funcionalidad del oído y de las vías nerviosas que salen de él mediante la percepción de la vibración de un diapasón. En esta prueba se va a hacer vibrar el diapasón y se va a colocar en la línea media de la parte superior de la cabeza, como se puede ver acá en la imagen. Acá. De esta manera las ondas sonoras se van a transmitir hacia ambas cócleas por lo que es la vía ósea. Y de esta manera vamos a poder evaluar cómo escucha el paciente de ambos oídos. En un paciente sano, o sea, en una persona normal, nosotros vamos a tener que ésta recibirá la vibración por igual en ambos oídos. A esto se lo denomina como Weber indiferente o Weber no lateralizado. Cuando una persona contiene una hipoacusia en uno de los oídos, se dice que Weber está lateralizado hacia uno de los oídos, el cual puede ser hacia el oído enfermo o hacia el oído sano, dependiendo del tipo de hipoacusia que presenta la persona. En el caso de una hipoacusia de conducción, sabemos que en esta se va a ver afectado lo que es el oído externo o medio, o sea, la vía aérea, pero nuestra vía ósea va a tener un funcionamiento correcto, ¿no? Al poner el diapasón vibrando sobre la línea media de la cabeza, ambas cócleas reciben la vibración porque la vía ósea funciona correctamente de ambos oídos, pero la persona percibe más la vibración por el oído afectado que por el oído sano.
Para entender esto es importante recordar lo que yo les dije antes, de que por medio de lo que era la vía aérea ingresan los sonidos que enmascaran aquellos sonidos de la vía ósea. Entonces, como mi oído enfermo tiene afectada la vía aérea y estos sonidos que deben enmascarar a las ondas sonoras generadas en la cóclea a partir del diapasón no pueden ingresar a mi oído dada la alteración presente en este, se produce que al no estar el sonido generado por mi diapasón de manera enmascarada, yo lo voy a escuchar mucho mejor. En cambio, en mi oído sano, en donde mi vía aérea está funcionante, los oídos ingresan libremente por vía aérea, enmascarando la vibración generada por el diapasón y produciendo que se escuche mucho menos que en el oído enfermo. Por lo que entonces podemos decir que en una hipoacusia de conducción se va a generar lo que llamamos como Weber lateralizado hacia el oído enfermo, ya que la vibración del diapasón se escucha mejor por el oído enfermo que por el oído sano. Vamos a ver ahora qué pasa en el caso de una hipoacusia de percepción, en donde en este caso vamos a tener afectado lo que es el oído interno. Al poner el diapasón en la línea media de la cabeza, la persona va a percibir la vibración solo por el oído sano, pero no por el oído enfermo, ya que tenemos el oído interno alterado y este es el último receptor del sonido. Por lo que nosotros podemos decir que en una hipoacusia de percepción se va a generar lo que llamamos como Weber lateralizado hacia el oído sano, dado que la vibración del diapasón la vamos a poder escuchar del oído sano, pero no del oído enfermo. Bueno, llegamos al último tema, audiometría. La audiometría es otra forma de evaluar lo que es la función auditiva. En esta lo que se hace es enviar ondas sonoras tanto por vía aérea como por vía ósea y luego los resultados de estas pruebas audiométricas se van a expresar en un gráfico, que nosotros ahora lo vamos a ver, este gráfico, al cual este gráfico se lo denomina como audiograma. En el audiograma se va a indicar el umbral de audición para cada una de las frecuencias. Estos puntos que me indican el umbral auditivo para cada frecuencia se pueden unir conformando lo que llamamos como curva audiométrica, la cual justamente me va a indicar el umbral de audición para diferentes frecuencias de sonido. El umbral de audición es el mínimo de intensidad para el cual la persona puede oír un estímulo sonoro. Por lo tanto, la curva audiométrica me describe la capacidad auditiva del oído humano. En valores de entre 0 a 20 decibeles se van a representar en este gráfico que dijimos, en el audiograma, lo que son los valores de intensidades de audición para una persona sana. Vamos a verlo en el gráfico para que ustedes lo puedan entender mejor. Los datos que obtenemos a partir de la audiometría se van a representar mediante símbolos específicos en nuestro audiograma. Estos símbolos los vamos a poder ver acá, los tienen acá representados, en donde vemos representada lo que es una persona que es vista de frente, donde todo lo que está en rojo se refiere al oído derecho y todo lo que está en azul se refiere a lo que es el oído izquierdo. A su vez dijimos que por medio de este estudio íbamos a poder evaluar tanto la vía aérea como la vía ósea. Y esto lo vamos a poder identificar por medio de lo que son estos diferentes signos, los cuales cada uno de estos va a representar lo que va a ser una vía aérea, una vía ósea, si es para el oído derecho o es para el oído izquierdo. Por ejemplo, el círculo representa la vía aérea del lado derecho, mientras que la cruz representa lo que es la vía aérea del lado izquierdo. Y por otro lado, lo que es el signo menor que tenemos acá, representa lo que es la vía ósea del lado derecho y el signo mayor que tenemos acá en azul, representa lo que es la vía ósea del lado izquierdo. De esta manera, yo puedo indicar en el gráfico los resultados tanto para la vía ósea como para la vía aérea de ambos oídos y así ver los resultados y poder determinar si existe una alteración auditiva y en dónde específicamente, si es del lado derecho o del lado izquierdo y si es en la vía ósea o en la vía aérea. Entonces, ¿cómo leemos este audiograma nosotros? Bueno, como ya dijimos, estos 4 símbolos que tenemos acá representados son los que vamos a poder ver en el gráfico, ¿sí? En el audiograma, por lo que en este audiograma vamos a tener evaluada tanto la vía ósea como la vía aérea. En este gráfico que vemos acá, como vemos, tenemos los círculos que nos representan la vía aérea del lado derecho, las cruces que nos representan la vía aérea del lado izquierdo, lo que sería el símbolo menor A, que me representaría lo que es la vía ósea del lado derecho, y los símbolos mayor A, que me representarían lo que es la vía ósea del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, arranquemos primero con la vía ósea. Para el oído derecho dijimos que está representada con el símbolo menor que y para el izquierdo está representada por el símbolo mayor que.
Es importante saber que para la vía ósea se considera normal un umbral auditivo que se encuentre por encima de los 20 decibeles. Fíjense que en este gráfico los valores se encuentran de forma creciente hacia abajo. Ven 20, 30, 40, 50 y decreciente hacia arriba. Entonces, sabiendo que un umbral auditivo normal para lo que sería la vía ósea está por encima de los 20 decibeles, o sea, por arriba de esta línea que tenemos acá, si el umbral auditivo para mi vía ósea está por debajo de los 20 decibeles representada a nivel del gráfico, o sea, es mayor a los 20 decibeles, acuérdense que va de forma creciente para abajo, eso se consideraría una hipoacusia, en donde la afección está claramente en la vía ósea, o sea, una hipoacusia de percepción. Pensémoslo con la definición de umbral auditivo. Este era la intensidad mínima a la que la persona podía escuchar una frecuencia de sonido determinada. Por lo que acá, al ser más alto, la persona requiere mayor intensidad del sonido a esa determinada frecuencia para poder escuchar, o sea, tiene hipoacusia. Si evaluamos la vía ósea en este gráfico, podemos ver que tanto para el oído derecho como para el oído izquierdo se encuentra graficada en todas las frecuencias por arriba de los 20 decibeles. Acuérdense que eran estos simbolitos de mayor que y menor que tanto para el lado derecho como el lado izquierdo. O sea, a intensidades menores de 20 decibeles la persona escucha por vía ósea en ambos oídos. Lo que quiere decir que esta persona no presenta alteraciones en la vía ósea de ningún oído, ni del oído derecho ni del oído izquierdo. Ahora vamos a evaluar lo que es la vía aérea para cada oído. Para esto vamos a tener en cuenta lo que es la separación que existe entre la curva que nos indica el umbral auditivo de la vía ósea, que es la que acabamos de ver recién, es esta línea que vemos acá, y la curva que nos indica el umbral auditivo para lo que es la vía aérea de cada oído. Acuérdense que la vía aérea derecha estaba representada por los círculos y la vía aérea izquierda estaba representada por lo que son las cruces. Si la separación entre estos dos umbrales es mayor a 15 decibeles, esto nos va a estar indicando la presencia de una hipoacusia. Vamos a verlo en el gráfico para que se entienda mejor, ¿sí? Fíjense que dijimos que los círculos nos indicaban la vía aérea derecha, por lo que con los círculos se puede ver lo que es este umbral auditivo en donde vemos que se encuentra a la misma altura que el umbral auditivo para lo que es la vía ósea, por lo que no hay una separación mayor a 15 decibeles. Entonces la audición en el oído derecho, tanto para la vía ósea como para la vía aérea, es normal. Estamos en presencia de un oído sano. Ahora evaluemos el umbral auditivo para lo que es la vía aérea del lado izquierdo. Dijimos que este está representado en el gráfico por las cruces azules, ¿no? Fíjense que este umbral está separado del umbral de la vía ósea del oído izquierdo. Aproximadamente se separa entre unos 20 o 30 decibeles, dependiendo la frecuencia, sí que están acá representadas abajo, dijimos, en donde nos paremos. Por lo tanto, hay una diferencia entre los dos umbrales que es mayor a 15 decibeles. Por lo tanto, ahí vamos a estar en presencia de una alteración en donde tenemos una hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia tenemos? Y bueno, la alteración está a nivel de lo que es el oído izquierdo en la vía aérea. Por lo tanto, estamos hablando de una hipoacusia de conducción del lado izquierdo. ¿Se entendió? En algunos casos puede pasar que las hipoacusias de conducción, por ejemplo, están presentes para determinadas frecuencias y no para otras. Esto se va a ver en el gráfico, por ejemplo, como una separación de más de 15 decibeles entre los umbrales en determinadas frecuencias y en otras no, lo cual me indica que la hipoacusia de conducción se ve, por ejemplo, para frecuencias bajas y no para frecuencias altas. Bueno, esto fue todo. Hasta acá llegamos. Perdón por haber demorado tanto en subir el video. Espero que les haya servido. Trataré de subir más cuando tenga tiempo, cuando pueda. Pero bueno, nada. Espero que les sirva.